Evangelio de hoy. Jueves 10 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos, en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte para siempre. Le dijeron los judíos, ahora vemos claramente que estás endemoniado. Abraham murió. Y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no sabrá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada. El que me glorifica es mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y sin embargo, no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería como vosotros, un mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio. Y se llenó de alegría. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. El misterio de la vida que vence la muerte. La promesa que Jesús hace al comienzo de este pasaje resuena con una fuerza desconcertante. Porque toca de manera directa el núcleo de nuestra fragilidad humana, el miedo a la muerte. Decir que quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre no es simplemente una metáfora, sino una proclamación trascendental que cambia completamente la lógica del mundo. Jesús no está hablando aquí de evitar la muerte física, que incluso él mismo abrazará en la cruz, sino de una muerte mucho más profunda, aquella que desconecta al hombre de Dios, que lo lanza al abismo del sinsentido, que lo aleja de la comunión con la fuente de la vida eterna. La palabra de Jesús, guardada en lo profundo del corazón, se convierte entonces en una semilla de inmortalidad, en una presencia que transforma toda la existencia, dando ya desde ahora una vida que no tiene fin, porque participa del mismo ser divino que no muere, que no se agota, que no se rompe. El escándalo de la identidad de Jesús. La reacción de los judíos revela cuán lejos estaban de poder captar esta dimensión espiritual que trasciende lo histórico, lo racional, lo medible por parámetros humanos. Acusan a Jesús de estar endemoniado. Y lo hacen porque no logran encajar sus palabras dentro del molde de su fe tradicional, que reverenciaba a Abraham y a los profetas, pero que no estaba preparada para un Mesías que se identificara con Dios mismo. El escándalo no es que Jesús diga cosas grandes, sino que él mismo se atribuya una autoridad divina, una existencia anterior al tiempo, un conocimiento directo del Padre que no se aprende, sino que se posee. Es aquí donde emerge con claridad la distancia entre religiosidad y fe viva. Una religión que se vuelve sistema puede cerrarse a lo nuevo de Dios, incluso si ese nuevo es la plenitud de lo prometido. Y puede rechazar la luz por aferrarse a la forma, la gloria que no se busca a sí misma. Jesús responde con una humildad que desarma, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Esta frase contiene toda la lógica del reino, que no funciona con autoafirmación, con conquista, con imposición, sino con obediencia.
con sintonía con la voluntad del Padre, con transparencia del amor divino que no busca ser admirado, sino entregado. La gloria de Jesús no es la de los grandes de este mundo, sino la gloria del que ama hasta el extremo. Del que da la vida. Del que se vacía para que el otro tenga vida. Esa gloria es la que el Padre le otorga, porque es la manifestación plena de su ser. Aquí, en esta afirmación que parece sencilla, se nos muestra el corazón mismo de la divinidad, una gloria que no necesita reconocimiento, sino que se comunica como luz, como don, como libertad. El gozo de Abraham y el tiempo redimido. Cuando Jesús menciona que Abraham saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Está abriendo una ventana sobre el misterio del tiempo redimido. El patriarca, que vivió siglos antes, no solo creía en un futuro mejor, sino que participaba anticipadamente del día de Cristo. Como si el tiempo se plegara en una única corriente de sentido que converge en el Hijo. Esta afirmación desafía nuestra lógica lineal, porque nos introduce en la eternidad de Dios, donde pasado, presente y futuro no están separados, sino reunidos en una sola visión de plenitud. Abraham ve el día de Cristo porque su fe lo abre a la eternidad. Y ese gozo es el fruto de reconocer en el cumplimiento el sentido último de toda promesa. Jesús no está fuera de la historia, sino en su centro. Y todo lo que fue verdadero, justo, bello en la antigua alianza, encuentra su culminación en él. El nombre inefable revelado en la carne. Y entonces llega la frase más desconcertante, la más poderosa, la más teológicamente cargada de todo el pasaje, antes de que Abraham existiera. Yo soy. Aquí Jesús no solo reclama anterioridad temporal, sino que asume el nombre santo con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza, yo soy el que soy. Este nombre, que era impronunciable, que los judíos reverenciaban con profundo temor, ahora lo pronuncia un hombre de carne y hueso, revelando así que en él, en su humanidad frágil, habita la plenitud del ser eterno, del Dios vivo, del Alfa y Omega. No hay afirmación más radical en todo el Evangelio. Jesús no dice que es un enviado, un profeta, un maestro sabio, sino que Él es. En esta declaración se condensa todo el escándalo y toda la gloria del cristianismo. Dios se ha hecho hombre. Y en Jesús se manifiesta no solo el amor de Dios, sino su mismo ser. El rechazo violento y la paciencia de la misericordia. La reacción es inmediata y violenta, toman piedras para apedrearlo. Esta violencia no es simplemente una cuestión de ira, sino un rechazo visceral al misterio, al amor que desinstala, a la luz que revela lo que no queremos ver. Cuando la verdad se hace carne, hay una tensión inevitable, o la acogemos con humildad, o la combatimos con agresividad. Jesús no responde con violencia, no se defiende, no se impone. Simplemente se oculta y sale del templo, como quien respeta la libertad del otro, como quien sigue esperando un sí verdadero, aunque no llegue de inmediato. Esta salida silenciosa es profundamente elocuente. La misericordia no se impone, pero tampoco se retira del todo. Simplemente se esconde para que el corazón humano pueda buscarla con mayor deseo, con mayor libertad, con mayor amor. La eternidad presente en el tiempo humano.
Cuando Jesús afirma que antes de que Abraham existiera, Él ya es, no solo está haciendo una declaración cronológica o metafísica. Está desbordando todos los límites que el ser humano suele poner entre lo eterno y lo temporal. Entre lo divino y lo histórico. Entre el Dios que no se ve y la carne que se puede tocar. Esta afirmación conmueve profundamente porque revela que la eternidad no es un lugar lejano ni un tiempo futuro, sino una realidad viva, concreta, encarnada en un rostro que camina con nosotros. Jesús no habla desde una altura distante, sino desde la hondura de nuestra condición humana, asumiéndola sin reservas para transformarla desde dentro, para injertarla en la misma vida de Dios. En Él, lo eterno ha entrado en el tiempo, y lo humano ha sido elevado a participar de lo divino. No por mérito, sino por don. No por comprensión, sino por amor recibido. La eternidad está ahora presente. Vivida. Compartida en este yo soy que nunca pasa. Que nunca deja de ser luz en medio de la historia. El contraste entre el corazón cerrado y el corazón creyente. El drama de este pasaje se acentúa por el contraste cada vez más visible entre la apertura del corazón de Abraham y el cierre del corazón de quienes interpelan a Jesús. Abraham se llena de gozo ante la revelación, mientras que los judíos toman piedras para matar a quien se revela como la vida misma. Esta oposición no es solo cultural o religiosa. Es espiritual. Profundamente espiritual. Un corazón creyente no es aquel que lo entiende todo, sino el que reconoce que hay algo más grande que uno mismo. Y se deja habitar por esa presencia. En cambio, un corazón endurecido se encierra en sus certezas. Se aferra a lo conocido. Se defiende de lo nuevo. Incluso si ese nuevo es la presencia de Dios. Esta tensión sigue viva hoy. Y no se da solamente en los enemigos declarados del Evangelio, sino muchas veces también en nosotros. Cuando preferimos la seguridad de lo que creemos saber, antes que abrirnos a la gracia que nos desborda, que nos transforma, que nos llama a dejar nuestras piedras y caminar con fe. El templo como símbolo del corazón. La escena culmina con Jesús saliendo del templo. Pero esta salida no es un simple movimiento físico. Es una imagen teológica de enorme profundidad. Jesús se retira porque el templo ya no lo acoge. Y esta acción revela que el verdadero templo que Dios desea habitar es el corazón humano abierto a su palabra. Cuando el templo se convierte en un lugar de rechazo. En un lugar donde se empuñan piedras y no se escuchan palabras. Entonces ya no es el lugar de Dios, sino una estructura vacía de sentido. El nuevo templo será el cuerpo mismo de Cristo. Resucitado. Glorificado. Que ofrece su vida como sacrificio vivo. Como morada del Padre entre los hombres. Y ese cuerpo se extiende en su iglesia. Que somos nosotros. Llamados a ser piedras vivas de un templo donde Dios sea amado. Adorado. Acogido. Pero todo esto exige una conversión del corazón. Un paso del rechazo a la acogida. De la defensa violenta a la entrega confiada. De las sombras del miedo a la luz de la fe. La fidelidad del Hijo al Padre como clave de la salvación. En todo este pasaje resplandece una nota central que es la clave para comprender la misión de Jesús, su perfecta fidelidad al Padre. Él no habla por sí mismo. No actúa buscando su propia gloria. No improvisa según las circunstancias, sino que está en profunda comunión con el querer del Padre. Con su amor salvífico.
con su plan de redención. Guardar su palabra es también entrar en esta obediencia amorosa. En esta fidelidad que no es esclavitud, sino libertad plena. Porque es fidelidad al amor. Esta es la salvación que ofrece, no un escape de la muerte, sino una vida que brota de la entrega. Una eternidad que florece en medio de la cruz. Una gloria que no se busca, sino que se recibe como don del Padre. Por eso Jesús puede decir con total verdad que quien guarda su palabra no verá la muerte para siempre. Porque esa palabra no es otra cosa que la vida misma del Padre hecha carne. Ofrecida. Compartida. El yo soy como fundamento de toda existencia. Volver una y otra vez a esa afirmación antes de que Abraham existiera, yo soy, es adentrarse en el misterio más profundo del ser. No hay nada más radical, más esencial, más existencial que este nombre. Jesús no dice yo fui, como alguien que viene de un pasado lejano. Ni yo seré, como alguien que vendrá en un futuro glorioso. Sino yo soy. Aquí y ahora. En este instante de la historia. En este momento de tu vida. En este hoy que es el único tiempo donde podemos encontrarnos con Dios. Todo nuestro ser. Toda nuestra identidad. Todo lo que somos y esperamos. Encuentra fundamento en ese yo soy que sostiene el universo. Que da sentido a nuestras luchas. Que nos levanta cuando caemos. Que nos ama sin condición. Este nombre nos habita. Nos llama. Nos crea en cada instante. Reconocerlo es adorar. Es rendirse en paz. Es comenzar a vivir de verdad. Una invitación al asombro y al silencio. Todo en este Evangelio nos invita a una actitud profunda de asombro. De silencio contemplativo. De adoración humilde. No se trata de entenderlo todo. Ni de explicarlo con fórmulas. Sino de dejarnos tocar por una verdad que nos supera. Que nos llama. Que nos atrae. El yo soy de Jesús no es un dato teológico abstracto, sino una presencia real que quiere vivir en ti. Que desea hablarte en lo más íntimo. Que busca transformar tu vida desde dentro. Como lo hizo con Abraham. Como lo ha hecho con tantos corazones abiertos a su amor. Que esta palabra te lleve a lo más profundo de ti mismo. Donde habita el silencio que no es vacío, sino plenitud. Y allí, en ese centro del alma, puedas escuchar el eco de aquel que nunca deja de decir, yo soy. Allí está tu paz. Tu origen. Tu destino. Tu verdad más profunda. La vida que no muere. La luz que no se apaga. El amor que nunca pasa. La palabra viva que desafía las estructuras. Jesús no solamente pronuncia palabras profundas. Él mismo es la palabra hecha carne. Y eso lo convierte en una presencia que incomoda a las estructuras que han perdido el corazón de su sentido. No es casual que ante su declaración del yo soy la respuesta inmediata de sus oyentes sea tomar piedras para lanzarlas contra él. Porque cuando la verdad se encarna, hiere las mentiras que se han vuelto cómodas. Saca a la luz los corazones endurecidos. Y muestra el abismo que hay entre la fe verdadera y las máscaras religiosas. La palabra de Dios no viene a halagar nuestras seguridades, sino a liberarnos de ellas. No viene a reforzar nuestras fortalezas, sino a romper los muros que nos separan de su amor. Cuando Jesús dice yo soy, no lo hace para obtener aprobación,
sino para testimoniar la verdad que lo habita. Y esa verdad es demasiado inmensa para ser tolerada por quienes se aferran a una religión sin espíritu, sin escucha, sin compasión. El Evangelio es claro, lo que provoca escándalo no es un discurso, sino una vida que revela a Dios de manera tan plena, que no deja espacio para ambigüedades ni para autojustificaciones. Jesús como el nuevo rostro del Dios invisible. Antes de que Abraham existiera, yo soy. No es simplemente una frase audaz. Es una afirmación ontológica que coloca a Jesús en el centro mismo del misterio divino, como aquel en quien el Dios invisible se ha hecho visible. En Jesús. El Dios que era apenas una voz en el Sinaí. Una nube en el desierto. Un fuego que ardía sin consumir. Ahora tiene ojos. Manos. Rostro. Palabra humana. Esto significa que toda relación con Dios pasa necesariamente por la relación con Jesús. Que no se trata ya de una fe abstracta, sino de una fe encarnada viva personal. ¿Quién ve a Jesús? Ve al Padre. ¿Quién escucha a Jesús? Escucha al Padre. ¿Quién permanece en Jesús? Permanece en Dios. Esta verdad nos conduce a un nuevo modo de vivir nuestra espiritualidad. No como búsqueda de algo lejano, sino como encuentro íntimo con una persona que nos ama, que nos habla desde lo cotidiano, que se deja encontrar en los pobres, en la oración silenciosa, en la cruz compartida, en la esperanza que no defrauda. La fe como opción radical de vida. Este pasaje nos sitúa ante una disyuntiva que no se puede evitar, creer o no creer. Abrir el corazón o cerrarlo. Acoger la palabra o rechazarla. Jesús no impone. No fuerza. Pero sí interpela con una radicalidad que no admite indiferencia. Su afirmación yo soy exige una respuesta existencial. Una decisión que va más allá de las ideas o las emociones. Que compromete toda la vida. La fe no es un añadido opcional, sino una adhesión total a una persona que lo transforma todo. Y esa decisión se renueva cada día. Cada vez que preferimos la verdad al autoengaño. El amor al orgullo. La misericordia a la condena. La cruz al poder. El silencio al juicio. No se trata de una fe teórica, sino de una vida entregada. Vulnerable. Abierta a la acción de Dios. Y es justamente en esa fe vivida, en esa obediencia que nace del amor, donde comenzamos a gustar la libertad de los hijos de Dios. La alegría que no depende de las circunstancias. La paz que supera todo entendimiento. La gloria escondida en la humillación. Que Jesús termine escondiéndose y saliendo del templo después de declarar su divinidad. Nos habla de un modo muy distinto de manifestar la gloria. No hay tronos, ni relámpagos, ni aclamaciones, sino una retirada silenciosa. Una fidelidad al camino del siervo que no impone, que no se impone, que simplemente ama. Esta es la gloria del Hijo, no la que brilla en lo exterior, sino la que resplandece en el corazón que se entrega. En ese esconderse. En ese salir del templo. Jesús está prefigurando la lógica de la cruz. Donde el mundo verá debilidad. Pero el Padre verá fidelidad absoluta. La gloria de Dios no es la que fascina, sino la que salva. No es la que domina, sino la que se entrega. No es la que aplasta,
sino la que levanta al caído, al despreciado, al pecador. Ver esa gloria exige ojos nuevos. Exige fe. Exige humildad. Y un corazón dispuesto a dejarse amar sin condiciones. La memoria de Abraham como memoria de fe. Cuando Jesús menciona a Abraham como alguien que vio su día y se alegró, está reivindicando una memoria creyente que no se basa en el pasado, sino en una promesa viva. Abraham representa al que confía sin ver, al que se fía de una palabra que aún no se cumple, pero que ya da sentido a su vida. Esa fe que Jesús alaba no es posesión de una raza, ni de una religión particular, sino de todo corazón que se deja guiar por la voz de Dios. Aun cuando no entienda el camino. Aun cuando todo parezca oscuro. Recordar a Abraham es recordar que la fe es peregrinación. Que la esperanza no defrauda. Que las promesas de Dios se cumplen de formas sorprendentes. Muchas veces ocultas, pero siempre fieles. La alegría de Abraham es también la nuestra. Cuando reconocemos en Jesús el cumplimiento de toda espera, de toda sed de plenitud, de todo deseo de eternidad. La pedagogía de Jesús, verdad revelada en libertad. Jesús nunca obliga a creer, ni impone la revelación como una carga, sino que ofrece su verdad como camino de libertad. Su modo de enseñar es profundamente respetuoso, paciente, lleno de amor. Él no castiga la duda, sino que acompaña. No condena el error, sino que ofrece la luz. No exige perfección, sino apertura. Su pedagogía es la del sembrador que lanza la semilla, sabiendo que no todas caerán en tierra buena, pero confiando en la fuerza de la palabra. La libertad que ofrece es tan real, que muchos la rechazan, porque prefieren la esclavitud de sus propios esquemas. Pero para quienes se abren, para quienes acogen esa palabra en lo profundo, comienza una vida nueva. Una libertad interior que ya no depende del entorno, sino del amor recibido y dado. Una presencia que permanece. El yo soy de Jesús no es una afirmación fugaz. Es una presencia que permanece en medio de nosotros hasta el fin de los tiempos. Está en la Eucaristía. Está en su palabra. Está en los pobres. Está en la comunidad que ora. Está en los corazones abiertos a su acción. Jesús no ha dejado de decirnos yo soy. Y cada vez que lo escuchamos, cada vez que lo acogemos, esa eternidad vuelve a visitarnos, a transformarnos, a rescatarnos. Su presencia no depende de nuestros méritos, sino de su fidelidad. Y por eso podemos vivir con confianza, caminar con esperanza, descansar en su amor. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese siempre no es una idea. Es una persona que nos ama sin final. El eterno yo soy que habita nuestra historia. Llegar al final de esta profunda contemplación del Evangelio de Juan no significa cerrar una página, sino abrir el corazón a una realidad que no se agota en la letra ni en el tiempo. Porque las palabras de Jesús no fueron pronunciadas para una sola generación, sino para todos los tiempos, para todas las almas sedientas de verdad, de sentido, de eternidad. Antes que Abraham existiera, yo soy. No es un vestigio teológico ni una simple afirmación doctrinal, sino una declaración viva.
permanente, que nos envuelve y nos transforma si estamos dispuestos a escucharla no con los oídos de la carne, sino con el oído del corazón. Jesús no habla desde un lugar lejano, ni como un maestro entre muchos, sino como aquel en quien toda existencia encuentra su origen y su plenitud, como el Verbo eterno que se hizo carne, no para deslumbrar con un poder mundano, sino para ofrecerse como luz en nuestra oscuridad, como pan en nuestro hambre, como vida en nuestra muerte. Esta escena del Evangelio no puede ser leída como una confrontación histórica más, porque lo que aquí se juega es el misterio de la fe misma. La pregunta radical sobre quién es Jesús y qué lugar ocupa en nuestra existencia. El rechazo violento que él experimenta es reflejo de una humanidad que no tolera la verdad desnuda, que teme a la libertad que Dios ofrece y que prefiere sus propias seguridades a la novedad del reino. Pero también en esa violencia, en ese intento de acallar la palabra, se manifiesta la grandeza del amor de Cristo, que no responde con condena, sino con fidelidad, que no se oculta por miedo, sino por sabiduría, que no se impone con fuerza, sino que se entrega con mansedumbre, preparando así el camino hacia la cruz, donde el yo soy se revelará en su forma más alta y más desconcertante, un Dios crucificado, que muere por amor, que no huye de la historia, sino que la abraza hasta las últimas consecuencias. Acoger esta revelación es abrir el alma a una presencia que trasciende la lógica y la razón. Es dejar que la eternidad entre en nuestras horas, que el fuego del Espíritu purifique nuestras tinieblas, que la palabra habite entre nosotros y nos configure desde dentro. Cuando Jesús dice si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás, nos está mostrando el camino de una vida que ya no se define por el miedo ni por el desgaste, sino por la relación con Él, que es vida verdadera, eterna, indestructible. Esta no es una promesa postergada. No es sólo para después de la muerte, sino una transformación presente. Una certeza que da firmeza en medio del dolor, consuelo en medio del llanto, paz en medio de las tormentas. No ver la muerte es comenzar ya a vivir en la comunión con el viviente, sabiendo que ni la enfermedad, ni la pérdida, ni el pecado ni la violencia pueden destruirnos, si permanecemos en su palabra. Así, este pasaje no solo nos revela quién es Jesús, sino que nos muestra quiénes somos nosotros llamados a ser en Él, testigos del Eterno en medio del tiempo, templos vivos de su presencia, hijos que han sido introducidos en la intimidad del Padre, de manera que ya no hay distancia entre Dios y el hombre, porque en Cristo lo divino y lo humano se abrazan para siempre. Esta verdad no se argumenta, se vive, no se discute, se contempla, no se conquista, se recibe con un corazón humilde, dispuesto a dejarse transformar, como los discípulos que aprendieron lentamente a ver en Jesús al Hijo del Dios vivo. También nosotros estamos llamados a crecer en esta fe, a dejar que el yo soy ilumine cada rincón de nuestra vida, cada relación, cada herida, cada decisión. El Evangelio según San Juan no nos ofrece una biografía, sino una experiencia mística. Una inmersión en el misterio de aquel que es la luz del mundo,
El camino. La verdad. La vida. Este pasaje en particular, cargado de tensión, de incomprensión, de misterio, nos invita a elegir cada día entre la piedra o la apertura, entre el juicio o la escucha, entre el miedo o la fe. ¿Y quién opta por la fe? ¿Quién guarda la palabra? ¿Quién reconoce al yo soy en el Nazareno? Entra ya en la vida eterna. Porque ha sido tocado por el amor sin medida de Dios, que ha querido caminar entre nosotros, sufrir con nosotros, morir por nosotros y resucitar para nosotros. Por tanto, que esta palabra permanezca en tu interior como una llama viva, que te consuele en los días de sombra, que te oriente cuando todo parezca oscuro, que te levante cuando la cruz pese demasiado. El yo soy de Jesús no está en el pasado ni se agota en un texto. Él es ahora. Aquí en ti te llama a vivir en él para que tengas vida abundante, eterna, verdadera. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.